¿Cómo están? Mi nombre es Cindy Adriana Rojas Cabrera. Yo curso la materia de Historia de la Cultura de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Loyola. Y en esta ocasión les voy a hablar de una obra muy reconocida precisamente a nivel mundial. Hablamos de la Gioconda de Leonardo da Vinci. Pero precisamente para poder entrar en materia, para poder conocer un poco más, tenemos que saber la historia sobre quién era Leonardo da Vinci. Miren que él fue uno de los hombres más brillantes que jamás haya existido. Hablamos de un músico, inventor, ingeniero, anatomista, además de pintor, entre muchas otras cosas. Él es generalmente considerado como uno de los mejores pintores de la historia mundial. Se decía que él era un hombre del Renacimiento, pues miren que Renacimiento fue una época de la historia europea que comenzó alrededor del año 1450. Era un momento en el que las personas estaban interesadas en aprender sobre la ciencia como también sobre el arte. Leonardo da Vinci fue una de estas personas. Él nació el 15 de abril del año 1452 en Italia, la cual fue el centro de su aprendizaje. El padre de Leonardo era un hombre rico, pero su madre era una campesina pobre. A Leonardo le encantaba dibujar desde su infancia y a la edad de 14 años su padre lo envió a trabajar con un artista famoso. Hablamos de Verrocchio, Andrea del Verrocchio, para que aprendiera más y además él pueda mejorar su talento. Leonardo fue criado por su padre y por su madrastra a la edad de 5 años. Se mudó a la finca familiar de su padre en las cercanías de Da Vinci, la ciudad toscana de la cual deriva del apellido de Leonardo. Él vivía con su tío y con sus abuelos. Y miren este dato súper curioso porque él tenía 17 hermanos, además de medios hermanos. Miren que el joven Leonardo recibió poca educación formal más allá de la lectura básica, la escritura y las matemáticas, pero sus talentos artísticos fueron evidentes desde muy temprana edad. Su padre era artista y él animó a Leonardo a pintar y a dibujar. A los 14 años, Leonardo se convirtió en el aprendiz del pintor a quien hacíamos mención y era claramente el mejor estudiante de Verrocchio. Él prácticamente desarrolló muy rápidamente su propio estilo e incluso formuló sus propias pinturas. Miren que el año 1472 Leonardo fue aceptado en el gremio de pintores en Florencia. Aún así siguió siendo aprendiz hasta el año 1477. El año 1482 Leonardo entró en servicio para el duque de Milán. Trabajó para el duque durante 17 años. El duque reconoció los inmensos talentos de Leonardo y lo puso a trabajar pintando, además de esculpiendo, diseñando edificios, maquinarias y armas. Mire que desde el año 1485 hasta el año 1490, hablamos de 5 años, las asombrosas obras de Leonardo incluyeron planos avanzados de armas militares como tanques, vehículos de guerra e incluso submarinos. Mira que además trazó planos para una máquina prototipo de un helicóptero y de un alta delta. Durante todo este tiempo, también comenzó sus estudios en la anatomía humana, en los cuales se le dio permiso para realizar disecciones humanas. Miren que Leonardo mejoró mucho su talento. Algunas personas dijeron que Leonardo era un artista tan bueno que su maestro abandonó la pintura porque le avergonzaba que su alumno hubiera llegado a ser mejor que él. Leonardo solo tiene 15 pinturas que sobreviven hasta la actualidad. A menudo pensó que su talento al pintar no era lo suficientemente bueno, o bien terminaba su pintura, pero después la destruía. También él fue un artista famoso por no terminar su trabajo a tiempo. Una razón es que sus intereses eran tan variados que no era un pintor totalmente aplicado. Se podría decir que se distraía muy rápidamente. Mira que sus resaltantes innovaciones de los estándares artísticos de su época guiaron a las generaciones de artistas que lo siguieron. Aunque Da Vinci pintó la escena religiosa, algunas de estas escenas religiosas que eran bastante habituales de su época, hablamos por ejemplo de los Reyes Magos, hablamos de la Virgen y el Niño, hablamos también, por ejemplo, de la Última Cena, que fue una de las obras más reconocidas además de él, ¿no? Da Vinci fue además el inventor de la técnica del esfumato o del esfumado, que consiste en difuminar el contorno del dibujo y suavizar los colores para crear un juego de sombras que da la figura de un efecto tridimensional. Ya que nosotros conocimos ya ahora un poco sobre Leonardo da Vinci, tenemos que hablar precisamente de esta, que es una de las obras más reconocidas de él. Hablamos de la Gioconda, como también es más conocida como la Mona Lisa.
Miren que el año 1503, Da Vinci comenzó a trabajar en lo que se convertiría en una pintura que actualmente es la más conocida y podría decirse que es la más famosa del mundo. Hablamos de la Mona Lisa. Esta obra se encargó en privado. Se caracteriza por la sonrisa enigmática de la mujer en el medio retrato que se deriva de la técnica de esfumato de Da Vinci, que lo habíamos mencionado anteriormente. Mira que lo que le agrega más encanto a la Mona Lisa, como podemos verlo, es el misterio que rodea la identidad de la persona reflejada en la obra. Ya se dice mucho que la princesa Isabel de Nápoles, una cortesana anónima, y la propia madre de Da Vinci habrían sido representantes como posibles asistentes para la realización de esta obra maestra. Incluso se ha especulado que la persona no era una mujer, sino que era el aprendiz de Leonardo da Vinci. Hablamos de Salai, quien estaba vestido con ropa de mujer. Sin embargo, según los relatos de un biógrafo antiguo, la Mona Lisa es un retrato de Lisa del Giocondo, la esposa de un adinerado florentino comerciante de seda. El nombre italiano original de la pintura, hablamos de la Gioconda, es precisamente compatible con esta teoría, pero se dice que está prácticamente lejos de ser totalmente cierto. Pues algunos historiadores del arte creen que el comerciante encargó el retrato para celebrar el nacimiento del próximo hijo de la pareja, lo que significa que la persona pudo haber estado embarazada en el momento en el que se elaboró la pintura. Miren que si la familia Giocondo efectivamente encargó la pintura, pues nunca la recibieron. Para Da Vinci, la Mona Lisa siempre fue un trabajo en progreso, que fue su intento de perfección y nunca se separó de la pintura. Hoy en día la Mona Lisa se encuentra colgada en el Museo del Louvre en París, Francia, y está asegurada tras un cristal a prueba de balas. Es considerada como un tesoro nacional invaluable de millones de visitantes que la observan cada año. Sin embargo, algo que no debemos dejar pasar por alto y es algo que todos debemos saber, es que a comienzos del siglo pasado, esta obra fue robada precisamente del Museo del Louvre. Un ex guardia de seguridad llamado Vincenzo Perugia se llevó el cuadro un lunes del año 1911 para devolverlo 3 años después, el año 1914. Mientras tanto lo tuvo bien guardado, no sabemos si debajo de su cama, pero ¿cuál fue el argumento? Mira que la obra realizada por un artista italiano debía regresar a su patria. Eso es lo que decía. Pero lo que Vicenzo no sabía era que el mismísimo Leonardo había legado esta obra al entonces rey de Francia, Francisco I. Mira que las idas y vueltas alrededor del insólito suceso hizo que la Gioconda se vuelva una de las imágenes más reproducidas y difundidas del siglo XX. Ahora, si nosotros podemos ver precisamente bien la pintura, se sabe que hay muchos cuestionamientos acerca de eso. Muchos dicen, ¿será que la Mona Lisa está sonriendo, sonríe? ¿Será que en realidad está amargada? Bueno, esto es básicamente lo que Leonardo quiso que quede en nuestras manos. Miren que en su Tratado de la Pintura describe que un pintor puede definir la personalidad del retrato a través de las líneas de expresión. Por ejemplo, alrededor de los ojos y alrededor de la boca. Resulta que en el caso de la Gioconda, como vemos, son dos zonas que el gran genio ha dejado indefinidas. Tal vez esta dama florentina que nos observa directamente, sea cual fuera nuestro ángulo, se alegra a recibir nuestra visita. Así es. Así que, bueno, prácticamente es bastante enigmática, ¿no es cierto? Y esa es una de las características que tiene. Muchas personas utilizan precisamente el nombre de la Mona Lisa, de la Gioconda, como para hacer referencia a una persona que no tiene mucha expresión, ¿no es cierto? Dice, apareces una Mona Lisa porque no se te ve alegre, tampoco se te ve triste, no se sabe qué estás expresando con tu rostro. Y es prácticamente lo que muchos dicen que representa esta pintura. Entonces, así es prácticamente un breve resumen de lo que es la vida de Leonardo da Vinci, como también de lo que es la Gioconda. Pero no quiero despedirme sin hacerles referencia a algunos datos curiosos precisamente sobre Leonardo da Vinci. Miren que yo les había dicho en un principio de la exposición que era conocido como el hombre del Renacimiento. Este término significaría alguien que es bueno en todo, pues Leonardo era considerado como el mejor hombre del Renacimiento, incluso hasta ahora lo es considerado. Algunas personas dicen que además él habría inventado la bicicleta. Miren que era muy lógico y además utilizó un proceso como el método científico para investigar diferentes temas. Otro de los datos curiosos es que el hombre
Vitruvio, que era otra de las obras reconocidas y famosas de él, está en la moneda de euro italiana. Así es, ustedes, si es que logran tener en sus manos una de esas monedas, van a poder presenciar precisamente uno de estos cuadros. Bien que solo alrededor de 15 pinturas se encuentran por ahí en el mundo, expuestas en lugares precisamente enigmáticos, con mucha historia. La Mona Lisa, también lo decíamos, se llama la Gioconda, que significaría la alegre. Miren, eso no se sabía. A diferencia de algunos artistas, Leonardo era muy famoso por sus pinturas cuando todavía estaba vivo, pero recientemente se descubrió que era un gran científico, además de inventor. Da Vinci era un hombre amable que se dice que amaba mucho a los animales. Él era vegetariano, que eso era algo muy raro en su época, y a veces compraba animales vivos en el mercado y los dejaba simplemente ir. Da Vinci dejó varios cuadernos con sus ideas. Bill Gates, el famoso Bill Gates, compró algunas de sus notas por 30 millones de dólares. Imagínense este dato. Miren que Da Vinci tenía fascinación por el cuerpo humano. Él habría examinado cadáveres para aprender más y posteriormente el Papa le prohibió que realice este trabajo. Después de que el duque de Milán cayó del poder, Da Vinci trabajó para el Papa. Más tarde habría trabajado para el rey Francisco I, quien era el rey de Francia. El rey le dio a Da Vinci una elegante mansión y se dice que el rey acunó la cabeza de Da Vinci mientras moría. Esos son algunos datos curiosos que precisamente no queríamos dejarlo pasar. Yo no quería dejar pasar que ustedes tienen que conocerlo. Así que, bueno, ya que conocemos un poco más sobre la Gioconda, Mona Lisa, ya que conocemos un poco más sobre Leonardo da Vinci, tenemos que reconocer que prácticamente es uno de los más grandes representantes de la época del Renacimiento, es uno de los más grandes representantes prácticamente del mundo y sus obras, sin lugar a dudas, van a trascender aún muchas más generaciones. Muchas gracias.